Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Marion Rossi Gareca, pertenezco al Instituto de Investigación y en esta oportunidad voy a dar el seminario Normas APA aplicado a documentos académicos, que es parte del ciclo de capacitaciones técnicas para la investigación que ha lanzado el Instituto de Investigación de Gas y Petroquímica. Entonces, el contenido que vamos a ver en esta oportunidad va a ser un poco sobre la información general de las normas APA, el formato APA para la presentación de trabajos escritos, abreviaturas latinas o abreviaturas que nos van a servir para realizar nuestros escritos académicos, cómo citar, la lista de referencias que va relacionado con la bibliografía, abreviaturas en la lista de referencias y por último la referencia, ¿no? Empecemos con la información general de las normas APA. Bueno, las normas APA es una sigla o una abreviación que significa Asociación Estadounidense de Psicología traducido en el español. En el inglés sería American Psychological Association. No, es una asociación psicológica, o sea, de psicología, que ha realizado estas normas APA en un principio con el fin de uniformizar la información que se compartía dentro de sus investigadores, dentro de la rama de la psicología. Posteriormente, estas normas se han ampliado a otras asignaturas, haciéndose de uso a nivel mundial para escribir principalmente documentos académicos, ¿no? Artículos científicos, libros, etcétera, ¿no? Y muchas de las instituciones académicas también lo han optado para escribir sus tesis o proyectos de grado. Tal es el caso de nuestra universidad, ¿no? El año 2019, en octubre, ha salido la última versión de estas normas APA, que es la 7ª edición. La edición anterior, que ha sido la 6ª, ha tenido casi una duración de casi 10 años. Ahora se ha hecho esta modificación a la 7ª versión principalmente porque se ha visto que en la actualidad se utiliza mucha información en formato digital. Entonces, esta nueva edición, la 7ª edición, contempla información o fuentes digitales, que más adelante les voy a mostrar cómo es que se referencia, citas, información digital. ¿Ok? En otras palabras, también las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Eso con respecto a la información o a los datos generales de las normas APA. Pasemos al formato APA para la presentación de trabajos escritos. El formato va muy relacionado con lo que es la forma de presentación, es decir, los márgenes, el tipo de papel, la forma del párrafo, el tipo de letra, etcétera, ¿no? Va muy relacionado a lo que es la forma de presentación. Las normas APA brindan una referencia, por ejemplo, de los márgenes superiores, inferiores y laterales de 2.54 centímetros, ¿no? Con relación al borde de la hoja. Y una sangría de 1.27 con relación a la primera línea de cada párrafo. Respecto del tipo de papel, mantiene lo que es el papel tamaño carta con las dimensiones de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, ¿no? O su equivalente en pulgadas de 8,5 pulgadas por 11 pulgadas. En el párrafo tiene que estar alineado a la izquierda e interlineado doble. Con relación al tipo de letra, anteriormente solo permitían lo que es el Times New Roman, ¿no? Y el Arial, pero
en esta nueva versión séptima ya están más abiertos a los tipos de letra. Entonces, se puede utilizar o contemplan la letra Calibri 11, Arial 11, Lucida Sam, Unicode 10 y fuentes, en otro tipo de fuentes, Georgia 11, Time New Roman 12, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este es un formato de presentación de los documentos, ¿no? Pero hay casos en algunas instituciones que o bien optan este tipo de formato o también tienen sus especificaciones particulares, ¿no? Mucho va a depender de la institución. Sigamos viendo más adelante. Aquí están las abreviaturas traducidas al español o al latino que nos van a servir para escribir los documentos que vamos a realizar cuando hagamos documentos académicos, ¿no? SF significa compárese. ETAL significa y otros, puede referirse a otros autores o a otros ejemplos, ¿no? Etcétera, ya lo conocemos, etcétera. Y punto E punto, esto es, perdón. PEJ significa por ejemplo. B dentilabial G, es decir, BS versus, ¿no? Estas son algunas abreviaturas que nos van a ayudar a un poco simplificar algunas palabras que son muy utilizadas en la transcripción de documentos. Ahora, veamos cómo citar. Es importante tener claro esta parte porque va a entrar dentro de lo que es la transcripción del documento que vamos a realizar bajo estas normas. Pero para eso tenemos que saber qué es una cita. Es una expresión parcial de ideas en un texto con referencia al origen de la fuente. La cita ofrece información del autor y año de publicación. ¿Ok? Entonces, hace referencia principalmente a la información de dónde o al autor de dónde estamos sacando la información que contiene nuestro documento. Hay diferentes formas de nombrar las citas dentro del texto. Cada obra utiliza en el documento elaborado debe tener dos partes, una cita en el texto y la correspondiente entrada en la lista de referencias. La lista de referencias se refiere a la bibliografía. Hay diferentes formas de mencionar la cita. Para las citas entre paréntesis se pone el nombre del autor seguido del año de publicación. Si la cita está dentro de la narración escrita del documento, el nombre del autor sale del paréntesis y solo se queda dentro del paréntesis lo que es el año. Ahora, la lista de referencias o bibliografía, ahí sí tiene que estar especificada toda la información de dónde se ha obtenido de dónde se ha obtenido la información que estamos incluyendo dentro de nuestro texto, ¿no? Esto hace referencia a los datos del documento académico, de la fuente de donde hemos obtenido la información. Esto ya tiene una estructura de cómo se escribe, que primero es el nombre, seguido del título, etcétera, que más adelante lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de citar. Estas dos que están incluidas dentro del texto que nosotros vamos a escribir y esto que va a estar en la parte de la bibliografía. Tipos de citación, ¿no? Hay citas que son directas, es decir, copias fiel de la fuente de información. Entonces manejamos, ¿no? Citas textuales cortas que se refieren a menos de 40 palabras. Hay que agregar comillas alrededor de las palabras e incorporar la cita en su propio texto. No es necesario ningún formato adicional,
Veamos un ejemplo. Estas son citas para menos de 40 palabras, ¿no? Entonces pueden ver que al principio está mencionando al autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, y incluye una palabra o una frase que dice, nos dice que, o puede ser, menciona que, o se refiere que, o algún tipo de frase que relacione o que introduzca a la información que nosotros vamos a añadir dentro de nuestro texto. ¿No? Entonces, vean que la parte que está entre comillas es copia fiel de la información original, ¿no? Los procesos educativos de los entornos virtuales constituyen una secuencia de actos concatenados, estructurada en varios niveles y dimensiones, ¿no? Esa parte sería copia fiel del texto original, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es anotar el autor, el año de publicación de la información y por último, al final, la página de donde hemos obtenido esa información dentro del libro, puede ser, y por último el punto, ¿no? Otro ejemplo para nombrar una cita, pero que no incluye nombrar al autor dentro de nuestro texto, es de la siguiente manera. Ponemos entre comillas todo el texto que estamos copiando y al final entre paréntesis el autor, el año, la página, todo eso en paréntesis seguido del punto. Para las citas textuales largas que implican 40 palabras o más, hay que tomar ciertas características o ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no utilizar comillas para encerrar una cita de texto largo. Inicie una cita textual larga en una nueva línea y sangría todo el bloque a 1.27 centímetros de la margen izquierda. Use interlineado en toda la cita del bloque. No agregue espacios adicionales antes o después. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita sangría, la primera línea de cada párrafo subsiguiente, 0.5 pulgadas adicionales. Cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita, o B, cite el autor y el año en la narración antes de la cita y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. Y por último, no agregue un punto después del paréntesis de cierre en ningún caso, ¿no? Entonces, esas son las especificaciones que debemos considerar cuando estamos copiando o poniendo información que involucren más de 40 palabras. Este es un ejemplo. Vean que es un contenido más grande que el anterior. Entonces ponemos, ¿no?, el autor seguido del año de publicación entre paréntesis y una frase que introduzca el texto. Por ejemplo, en este caso está, afirma que el texto que estamos introduciendo de la fuente original o de la fuente de información tiene que estar en una sangría de 1.27 centímetros respecto del margen izquierdo. Copiamos el texto y por último añadimos entre paréntesis el número de página. En estos casos el punto tiene que estar antes del paréntesis de la página, ¿no? Vean acá. Entonces el punto está antes del paréntesis. Cuando no nos referimos al autor dentro de nuestra narración, de la misma manera, ¿no? Ponemos el texto que estamos sacando a una sangría de 1.27 centímetros del margen izquierdo, pero al final, dentro del paréntesis, incluimos al autor, el año de publicación y la página, todo entre paréntesis.
y el punto va antes del paréntesis, como acá se puede observar. Bueno, en muchos casos vemos que cuando revisamos una información a un autor o a un trabajo académico, vemos que el trabajo que estamos revisando, el autor que ha realizado el trabajo, se refiere a informaciones anteriores, ¿no? Entonces hace referencia a informaciones mucho más anteriores. En ese caso, tendríamos que incluir a ambos autores, tanto al autor de donde nosotros estamos viendo la información y al autor de dónde ha obtenido la información. Entonces, para el caso de citación entre paréntesis, primero nombramos al autor original de la idea principal, que obviamente que va a ser un dato más antiguo que el que estamos revisando. Entonces, en este caso, vean, Burke, 1982, ¿no? Vean que es antiguo. Este es el autor que primero ha escrito la información que estamos consultando. Pero lo hemos encontrado, esta información, en el trabajo de este autor, ¿no? Entonces, por eso ponemos el primer autor, coma, citado en el autor que nosotros hemos revisado, el trabajo que hemos revisado, ¿no? Y seguido del año de publicación. Es siempre importante incluir la información raíz, ¿no? De dónde es que está proviniendo la información primaria, se podría decir, o de dónde ha nacido la información. Entonces, contemplamos ambos autores, ¿no? En las citas narrativas, las citas que están dentro del texto que estamos escribiendo, entonces escribimos de la siguiente manera. Para Burke, entonces nombramos el autor principal, seguido del, entre paréntesis, el año de publicación principal o de la información principal, citado por el autor que nosotros hemos consultado, ¿no? Y el año de publicación. Todo eso en paréntesis. Y seguido del texto que estamos sacando, ¿no? Y por último, la página. Y por último, lo que es información de la lista de referencias. Esta información que va a contener la bibliografía va a tener una estructura que va a involucrar principalmente al autor de donde nosotros estamos revisando la información, no al autor primario, simplemente el autor de donde nosotros hemos sacado la información, el dato de nosotros, cuál estamos consultando en sí, ¿no? Entonces aquí escribiríamos solo el autor de donde hemos obtenido en la lista de referencias que vendría a ser la bibliografía. Cita indirecta o parafraseada, ¿no? Esta cita indirecta o cita parafraseada es cuando el escritor toma una idea del autor, pero no la escribe exactamente, sino adecúa la idea con otras palabras. Se omite el dato de la página, ¿no? Es cuando nosotros leemos una información y podemos sacar un resumen de eso y la escritura del resumen obviamente que va a estar en nuestras palabras, ¿no? Entonces, para ese caso son citas indirectas o citas parafraseadas. Un ejemplo es, pueden verlo acá, tienen el parafraseo de la información. Seguido, por último, es importante mencionar de dónde se ha sacado la idea. Es el autor seguido del año de publicación. Eso en paréntesis al final del texto, ¿no? Bueno, esto es una nota importante para el caso en el que no haya fecha de publicación. Hay muchos documentos en los que revisamos y no encontramos fecha de publicación. Sin embargo, el autor está. Entonces, en ese caso ponemos, ¿no? SF seguido del nombre del autor, como podemos ver acá, que significa sin fecha, ¿no? Estas abreviaturas estaban en la parte que les había explicado de las abreviaturas. Entonces, SF, que significa sin fecha.
Y si de casualidad tenemos un año o una fecha aproximada de dónde podría provenir la información, ponemos, ¿no? El autor y entre paréntesis, C, que en latín significa alrededor o cerca de 1980, que puede ser el año aproximado de donde puede estar obtenida esta información o donde puede ser publicada la información. Citación de grupo de autores. Muchas veces nos dirigimos a información de instituciones. Tal es el caso, por ejemplo, de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que es YPFB, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de nuestros documentos académicos acudimos a la información de esa institución. Entonces, cuando hablamos de instituciones, en la primera cita que va a ir dentro de nuestro documento, tenemos que escribir la sigla desglosada, es decir, todo, ¿no? En este caso, Dirección de Impuestos de Aduana Nacional, ¿no? Y entre corchetes, la sigla o la abreviatura que lo representa, DIAN en este caso, y el año de publicación del documento que estamos revisando. Y en posteriores citaciones que se van a nombrar dentro de nuestro documento, ya simplemente ponemos la abreviatura seguido del año de publicación del documento. En caso de que haya algunas instituciones que no tienen una abreviación que los represente, en todas las citas que tengamos dentro de nuestro documento tenemos que escribir desglosadamente el nombre. No podemos abreviar nosotros si es que la institución no cuenta con una abreviatura que lo represente. ¿Ok? Entonces escribimos todo el nombre completo, seguido del año de publicación del documento. Para narraciones o para citas que están dentro de nuestra narración, entonces, en primera instancia escribimos el nombre de la institución desglosada y entre paréntesis podemos poner la abreviatura seguido del año de publicación. Y en narraciones posteriores, pues directamente nos referimos a la abreviatura seguido del año de publicación. Y de la misma manera, ¿no? Para instituciones que no tienen una abreviatura que lo represente, simplemente escribimos todo el nombre completo de la institución seguido del año entre paréntesis. ¿Qué pasa con citaciones de autores en el texto? Veamos algunos ejemplos. Para el caso de un autor, la cita narrativa, como ya lo habíamos visto, es el autor y entre paréntesis el año de publicación de la información o del documento. Cita entre paréntesis, ¿no? Es la cita que no hacemos referencia dentro de nuestra narración, pero sin embargo tiene que estar incluido al final del párrafo donde se ha escrito la información que se ha obtenido de la fuente, ¿no? Entonces ponemos el dato del autor entre paréntesis seguido de la fecha de publicación del documento. Para el caso de dos autores, para citas narrativas tenemos, ¿no? El nombre del autor primero, del primer autor, seguido del nombre del segundo autor o del apellido del segundo autor, separados por la letra I, seguido de la fecha de publicación entre paréntesis. Para citas entre paréntesis, entonces simplemente ponemos el apellido del primer autor, el símbolo que representa la I, como lo pueden ver acá en el ejemplo, y el apellido del segundo autor seguido de la fecha de publicación, ¿no? Y por último, para 3 o más autores, hay que usar las abreviaturas que les había mostrado al principio. Tenemos para citas narrativas, ponemos el autor, el autor principal o el primer autor, seguido de la abreviación ETAL, que significa y otros, ¿no? Seguido del año de publicación entre paréntesis. ¿Qué pasa con las citas entre paréntesis, las citas que no hacemos referencia dentro de nuestra narración? Pues lo incluimos al final entre paréntesis, ¿no? El nombre del primer
autor o autor principal seguido del ETAL y punto, porque es una abreviatura, coma y el año de publicación del documento. Entonces, eso pasa con los autores en el texto. Citas de documentos legales. Muchas veces hacemos referencia a normas, a leyes, etcétera, ¿no? Veamos el caso de cómo nombrar citación entre paréntesis, ¿no? Hagamos referencia a la Constitución Política del Estado. Entonces ponemos, ¿no? La abreviatura Constitución Política del Estado, seguido del artículo, el número del artículo y la sección, ¿no? Después, en el caso de las leyes, ponemos el nombre del acto legislativo y seguido del año, es decir, el nombre de la ley, ¿no? Pues el ley del trabajo y el año de publicación, ¿no? Las citaciones narrativas, entonces, para citaciones narrativas, es decir, citaciones que hacemos referencia dentro de nuestro escrito, tenemos artículo, el número del artículo, artículo 5, sección 2231, puede ser, de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y para leyes tenemos, de la misma manera que la anterior, nombre del acto legislativo, o sea, es decir, nombre de la ley, seguido del año de publicación, ¿no? Ya en posteriores simplemente ya podemos poner la abreviatura del, del documento que estamos revisando, el artículo y seguido de la sección. En el caso de las leyes, Ley General de Educación, 1994. El ejemplo, aquí podemos tener un ejemplo, artículo 1, sección 0017 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y en el caso de la ley sería Ley General de Educación 1994. Veamos, ¿no? Un ejemplo de cómo citar lo que es la Constitución Política del Estado, como lo estábamos viendo anteriormente. Cuando se es nombrado de forma completa dentro del texto, no es necesario realizar la cita, solo se coloca su nombre completo. Ejemplo, la Constitución Política del Estado, 380 artículos, ¿no? Entonces hacemos referencia directamente nombrándolo dentro de nuestro texto. Pasemos a lo que son las listas de referencias o bibliografías, que lo conocemos comúnmente nosotros. Esto tiene una estructura de cómo tenemos que acomodar la información que hemos consultado para hacer nuestro producto, trabajo, proyecto académico, no puede ser tesis, proyectos de grado, etcétera. Entonces, las referencias o bibliografía está escrita o está bajo este formato, esta forma. Tiene una sangría de las siguientes líneas después de la primera de 1.27 centímetros, ¿no? Interlineado doble entre cada reglón, ¿no? Y ahora la estructura lo vamos a ir revisando más adelante. Las abreviaturas que es importante que consideremos dentro de nuestra bibliografía es el ED, que significa edición, EDVER, que significa edición revisada, 2A ed sería segunda edición, ED y entre paréntesis EDS, editor o editores, NRO representa número, P o PP punto, página o páginas, PARR, que significa párrafo, S.F sin fecha, vol o vols, entre paréntesis, volumen o volúmenes, traducido, traductor, SUPL, suplemento, etcétera, ¿no? Entonces, estas abreviaturas nos van a ayudar a un poco describir o desglosar la bibliografía que va a contener nuestro documento. Abreviatura en la lista de referencias. La lista de todas las fuentes
o materias que se usaron a lo largo del trabajo escrito se ubica al final del texto con el fin de facilitar información sobre las fuentes consultadas, ¿no? La bibliografía siempre va al final de nuestro documento. Elementos de una referencia, tenemos principalmente 4 elementos, que es el autor, la fecha, el título y la fuente. Hay diferentes formas de escribir el nombre del autor, diferentes variaciones. Tenemos, por ejemplo, con guión, vean acá, Ferrer guión Sapena, con editor, la letra E de entre paréntesis, nombre de una sola palabra, es decir, que ya no contiene nombre, simplemente un apellido puede ser. Grupo de autores, esto ya puede ser una institución o instituciones, etcétera, ¿no? Lista de referencia. La lista de referencia siempre tiene que estar ordenada en orden alfabético, ¿ya? Empezando del apellido del primer autor. Veamos el ejemplo, por ejemplo, Acosta, García, Turpo, ¿no? Está en orden alfabético. La lista de referencia, cómo ordenar trabajos con autores corporativos. En el caso de los autores corporativos, se tiene que escribir el nombre completo de la institución. Instituto Nacional de Salud, o en el caso de IPFB que estamos manejando, sería Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿no? Tiene que estar desglosado el nombre, no en siglas. Para el caso de que haya un documento anónimo que hayamos revisado, entonces ponemos la palabra anónimo seguido de la fecha de publicación, ¿no? Pero hacemos referencia anónimo a los documentos que estén escritos con la palabra anónimo, ¿no? Dentro de nuestra bibliografía. Elementos de una referencia. Tiene diferentes elementos, ya lo habíamos visto, el autor, la fecha, el título, ¿no? Entonces, ahora veamos lo que es la fecha de publicación. Escribir entre paréntesis el año en que se publicó la obra, ¿no? Lo que habíamos hecho también en las citas, entonces tenemos el año de publicación entre paréntesis. Para revistas, boletines, periódicos, se pone el mes o año y día. Entonces vean el ejemplo, el año y luego el día, ¿no? Esto puede ser el año o el mes. Si no aparece la fecha, se pone SF, que significa sin fecha, entre paréntesis. ¿Qué pasa con el título? Para el caso de los artículos o títulos del capítulo, se debe comenzar con mayúscula, solo la primera letra del título y punto al final. Por ejemplo, veamos, rosácea ocular es el título. Vean que solo la primera letra del título está en mayúscula y las letras posteriores están en minúscula, seguido del punto al final, ¿no? Títulos que se menciona periódicos, ¿no? Publicaciones periodísticas, boletines y revistas, se debe escribir el título completo de la revista en cursiva con mayúscula y minúscula. Entonces vean el ejemplo, tenemos ciencia y tecnología para la salud visual ocular. ¿No? Tiene que estar en cursiva. Títulos no periodísticos, es decir, libros o informes. Se comienza la primera letra del título en mayúscula, luego todo el texto, todo el título tiene que estar en cursivas, entre paréntesis, después del título, toda la información adicional de la publicación, es decir, la edición, el número de informe, número de volumen.
Información de la publicación. Para publicaciones periodísticas, me refiero a diarios, boletines y revistas, el volumen va después del título de la publicación en mayúscula y cursiva, sin usar la abreviatura vol antes del número. El número de edición se ubica entre paréntesis después del volumen. No olvidar colocar el punto al final, ¿no? Entonces vean el ejemplo, tenemos el nombre del autor, bueno, estamos considerando el título, tenemos aquí el título, entre paréntesis, revista de medicina veterinaria, el número de volumen, seguido del número de edición entre paréntesis y las páginas, ¿no? Posteriormente. Para publicaciones periódicas, tal es el caso de artículo de revistas. La estructura para nombrar este tipo de fuente o referencia dentro de la bibliografía es el apellido, seguido del inicial del nombre, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número de edición entre paréntesis, las páginas y por último el punto. El ejemplo pueden ver, aquí tenemos el apellido del autor, el año de publicación entre paréntesis. Vean que el título, solo la primera letra está en mayúscula, punto seguido de la revista en cursivas, coma, el volumen, número de volumen, el número de edición y por último las páginas y el punto final, ¿no? Punto. Para el caso de artículos de revistas en línea, seguimos la misma estructura y después del punto del punto que está después de la página, ponemos el URL, que es la dirección de donde nosotros estamos, la dirección digital de donde estamos obteniendo la información. Acá pueden ver el ejemplo, el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título, la revista de donde se está obteniendo el volumen. Tenemos la edición, las páginas y el URL, ¿no? Que principalmente se refiere al DIO, que es el número de identificación digital, eso significa DOI, que se refiere a esa identificación, número de identificación digital, que tienen ciertos documentos académicos, principalmente los artículos científicos o otro tipo de documentos académicos que se identifican dentro de lo que es el formato digital. Publicaciones periódicas, ¿no? Sigamos dentro de las publicaciones periódicas. Nos referimos a lo que son los artículos de periódicos, ¿no? Tienen una estructura que empieza por el apellido del autor, nombre, año, mes, día, título del artículo, nombre del periódico y las páginas. No, vean acá el nombre inicial el apellido, el inicial del nombre, el año de publicación, el mes, el día, el título del artículo, el periódico de donde se está obteniendo y las páginas. Para artículos periódicos en línea, tenemos la misma estructura, seguido al final, después del punto de las páginas, después del punto que continúa al número de páginas, ponemos el URL de donde se ha obtenido, como el ejemplo que se ve acá, ¿no? Aquí ven el URL de donde se ha obtenido esa información. Para el caso de libros de consulta y capítulo de libros, la estructura es apellido del autor,
inicial del nombre, año de publicación, título del libro y editorial. ¿No? Vean el ejemplo. Para libros de consulta y capítulos de libros, pero en formato digital o electrónica. Tenemos la misma estructura seguido del URL de donde se ha obtenido la información. Después el apellido, nuevamente el título y nombre, ¿no? Veamos bien el ejemplo. Tenemos el nombre del autor o los autores, seguido del año de publicación, el título del libro, nombre del editorial y el URL, ¿no? La dirección de donde está la información en digital. Sigamos con el caso de los libros de consulta y capítulo de libros. Capítulo de un libro, versión impresa. Estructura. Empezamos por el apellido, seguido de la inicial del nombre, año de publicación, título del capítulo del libro, editorial, título del libro, páginas y nombre del editorial. Veamos el ejemplo: González, apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. Aquí estamos 2003, que es el año de publicación. La producción de resultados científicos vendría a ser el nombre. And B, Maltrat sería la edición. Maltras, perdón, sería la edición. Los indicadores bibliométricos, fundamentos y aplicaciones al análisis vendría a ser el título del libro, seguido de las páginas de donde se ha obtenido y tendríamos, ¿no? La referencia del libro. Para el caso de los artículos de revistas publicados en otro idioma, ¿no? En este caso también tiene una estructura. Apellido del autor, la inicial del nombre, año, título original del artículo, es decir, el título en el idioma en el que nosotros hemos encontrado la información. Entre corchetes tiene que estar el título traducido al idioma de nuestro documento, que vendría a ser el castellano, el español. Punto seguido del nombre de la revista, volumen y número de edición y páginas, y por último el URL. Vean el ejemplo, tienen el apellido, las iniciales de los nombres, año de publicación, vean el título del artículo en el idioma original, que está en inglés en este caso, seguido de la traducción entre corchetes. Por último viene el nombre de la revista, el volumen, la edición, número de edición y por último las páginas consultadas. Y seguido del URL de donde se está obteniendo la información. Para el caso de videos de internet, esto puede ser de YouTube, otras fuentes, otros sitios web donde podemos encontrar diferentes videos o información audiovisual. Entonces también tiene una estructura que empieza por el apellido del autor, nombre de usuario, año, mes y día de publicación, título del video, entre corchetes el archivo de video. Entonces, como estamos hablando de videos, ponemos archivo de video, punto seguido de la plataforma de ubicación. Esto puede ser YouTube o etcétera, seguido del URL, ¿no? Veamos el ejemplo: apellido, inicial del nombre,
Aquí está el nombre del usuario, el año, mes y día de publicación, título del video en cursivas, seguido del archivo de video, que es el formato, digamos, ¿no? Estamos considerando un archivo de video, entonces ponemos entre corchetes, seguido de la plataforma de ubicación, en este caso es YouTube, seguido del URL, que indica la dirección de dónde podemos obtener el video, dónde podemos ver el video. Para medios gráficos, es decir, imágenes de internet, entonces tenemos el apellido del autor, el inicial del nombre del autor, artista, puede ser del autor o artista, el año de publicación, título de la obra, formato, repositorio de ubicación y el URL. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título de la obra en cursivas, entre corchetes, el formato que vendría a ser fotografía, puede ser también, no sé, una imagen de pintura, etcétera, ¿no? En este caso, fotografía. Después, el repositorio que vendría a ser líneas sobre arte, seguido del URL que hace mención a la ubicación. Bueno, hasta ahí habríamos visto todas las estructuras de la información más común que nosotros podemos consultar para realizar nuestros proyectos o nuestros documentos académicos, investigaciones, tesis, proyectos de grado, monografías, reportes, etcétera, ¿no? Entonces, he tratado de sacar las estructuras de las fuentes más consultadas, más comunes, ¿no? Y noten que hace ya las estructuras vienen considerando los formatos digitales o la información digital que nosotros estamos consultando actualmente. Entonces, hasta aquí ya habría acabado el tema del formato APA sobre la lista de referencias o bibliografía. Y por último, la referencia que yo he consultado para desarrollar esta presentación, obviamente es la publicada por las normas APA, ¿no? American Psychological Association, y la 7ª edición. Pueden ver acá la 7ª edición, el año de publicación. Ese es el año de publicación que estaba en el formato digital que consulté, ¿no? Y hasta acá habría terminado con la presentación de las normas APA. Espero que haya sido de su agrado y pues gracias por la atención brindada.